Nada, chicos, bienvenidos. Vamos a esperar nada, unos segunditos para ir dando tiempo a que la gente se conecte y así no dejamos a nadie atrás. ¿Vale? Bueno, ya veo que os vais conectando. Bueno, oye, a mí estoy un poco incluso nerviosa porque claro, yo estoy más que acostumbrada a hacer estos webinars con vosotros, que ya sabéis que somos aquí una gran familia de locos por el emprendimiento, pero la verdad es que, bueno, hacía tiempo que no retomábamos los webinars, habíamos hecho un parón en Navidades y bueno, hoy tenemos a una invitada tan grande como la copa de un pino, ¿no? Que nos va a abrir la temporada de este 2022 de webinars. Así que, bueno, lo primero, agradecer a Mónica el haber aceptado la invitación, ¿no? Que yo un día toqué a su puerta y le dije, oye, mira, que vengas aquí a hablar con nosotros y a darnos unas masterclass de marca, ¿no? Que es de lo que sabes. Así que nada, agradecer a Mónica y a todos vosotros pues que hayáis querido venir y oye, que os interese, ¿no? El tema. Como siempre, para los nuevos, para los no nuevos, os voy a contar un poco cómo va a estar estructurado el webinar, ¿vale? Yo ahora voy a dar paso a Mónica, yo ya me callo, dejo a la experta para que hable de lo que sabe. Luego dejaremos un turno de preguntas, ¿vale? Para el turno de preguntas va a funcionar de tal manera, cuando ya lo abramos, vais levantando la mano, yo os voy dando paso, vais abriendo el micrófono, si no podéis abrir el micrófono, hay un chat de preguntas que podéis por ahí escribir y yo os voy a ir leyendo, ¿vale? Si en algún momento durante el webinar hay alguna cosa que no entendáis, que o creéis que es importante, lo podéis escribir por el chat y yo se lo hago saber a Mónica, ¿vale? Así que nada, tampoco me quiero entretener mucho, ya lo veis en la portada. Mónica es nuestra invitada, como he dicho. Nos viene a hablar de, bueno, cómo revitalizar tu negocio desde la marca. Luego se explicará ella un poquito más, pero bueno, Mónica es founder, ¿no? Es emprendedora, así que un gusto de una agencia que se llama Bront, que un poco lo que hace es ayudar, ¿no? A los emprendedores, a las pymes, a los startups a llevar su negocio a otro nivel a través de la marca. O sea que abrid los oídos, que hoy os va a dar una masterclass sobre cómo mejorar tu negocio, un poco pues vendiéndote bien y haciendo 4 cosas que seguro que os van a ayudar un montón. Así que, Mónica, muchas gracias y bienvenida al webinar. Bueno, muchas gracias, Ana. Estoy ya, ¿no? Esto ya está. Está ready. Perfecto. Ay, esperad. Bueno, ¿cómo estáis? Espero que estéis preparados para todo lo que vamos a hablar hoy, que no se haga demasiado largo. Me alegro mucho de que hayáis agendado en vuestra agenda este webinar y que estéis dispuestos a sumergiros en el mundo del branding. Quiero que entendáis qué es exactamente este concepto que a veces es tan confuso y que lo podáis aplicar a vuestro proyecto para que os ayude a diferenciaros. Si no habéis hecho un análisis estratégico de marca antes, pues ha llegado la hora de remangarse, y si ya lo habéis hecho, pues es hora de comprobar que vais por buen camino. Durante los próximos 45 minutos más o menos, que va a durar, a ver, un segundo, esto que tiene que... ¿Por qué no me... A ver, un segundo, ¿por qué no pasa? Ahora, bueno, durante los próximos 45 minutos vais a encontrar áreas de mejora que os va a permitir darle un nuevo impulso a vuestro negocio. Y antes de meternos en el mundo del branding, me gustaría que me conocierais un poco. Yo me llamo Mónica Sánchez, nací en Madrid y soy la mayor de 4 hermanos. Os quiero contar una historia que enlaza muy bien con lo que luego vamos a tratar, ¿no? Veréis, cuando yo tenía 9 años, mis padres decidieron divorciarse. Esto supuso un cataclismo para mí y me hizo vivir como de los 9 a los 14 ocultando este dato a mis amigas. En esa época yo me sentía diferente y lo único que quería es ser como los demás, ¿vale? Eran los años 80, los divorcios no estaban de moda. Cuando cumplí 14 me cambié del colegio al instituto y allí descubrí que esto de tener padres divorciados no solo no era tan malo, ¿no?, sino que además era hasta cool. Así que dejé de ocultarlo y empecé a sentirme normal. Llegó la universidad,
entré en la Facultad de Bellas Artes en Salamanca, una ciudad maravillosa, y paradojas de la vida, allí lo normal te hacía invisible. Esa época dejó una huella en mí que de alguna manera me reta a abrazar lo diferente, ¿no? Y creo que es algo que se trasluce luego en mi trabajo. Ser uno mismo, con autenticidad y sin miedo a mostrar lo que te hace diferente, es una fase clave en el crecimiento de una persona. Yo me especialicé en diseño y comunicación audiovisual, hice un máster en imagen de empresa y comencé a trabajar en una agencia de comunicación. Después, en la parte de cliente de una empresa nacional bastante grande que se llama Valdeasa, luego World Duty Free Group y demás. Y luego ya como freelance, hasta que en 2015 fundé Brond, que es esta agencia de branding, ¿no? En la que ahora dirijo. Llevo más de 20 años en este apasionante mundo y he trabajado para clientes muy grandes como World Duty Free Group, como Museo Thyssen-Bornemisza, como Citibank, como Frost, y para cientos de pequeñas empresas y emprendedores. Os he contado todo esto para haceros ver que ser diferente nos hace salir de nuestra zona de confort, pero es fundamental hacerlo para que haya coherencia en nuestras vidas. Lo mismo pasa con el mundo de las marcas, ¿no? No olvidemos que lo que hacemos al construir una marca es dotarla de alma, ¿no? Humanizarla. Y el branding es importante en los negocios porque es un gran aliado para conseguir el objetivo que todos tenemos al final, ¿no? Que es vender. Y para vender tenemos que convencer a nuestro cliente de que somos la mejor opción, encontrar qué nos diferencia del resto y hacerlo con estrategia, porque no vale reducirlo a un simple código visual impactante que no tenga nada detrás, porque esto no funciona. Ser pequeño es una gran cosa, te da la flexibilidad para mejorar constantemente, pero los recursos son tan limitados que ser estratégico es un requisito indispensable en cada pequeña acción, por simple que ésta parezca, ¿no? Hay una realidad clara que tú y yo sabemos, y es que no tenemos un gran equipo detrás de gente especializada en distintas áreas y no podemos destinar grandes presupuestos a campañas que aumenten el conocimiento de nuestra marca. No podemos llevar acciones espectaculares que impacten a una gran masa de gente, ¿verdad? Tenemos pocos recursos. ¿Qué pasa cuando los recursos son escasos? Que debemos agudizar el ingenio y la estrategia antes de empezar a diseñar nuestra identidad. Si eres pequeño, tienes que ser estratégico en cada decisión empresarial que tomes porque todo suma. Rentabilizar cada oportunidad que tengas a la hora de contactar con tu cliente para comunicar de manera eficaz lo que haces y conseguir despertar su interés. Desde el nombre, el tagline, el nicho al que te diriges, lo que vendes, la elección de las redes sociales con las que trabajas, el copy, la web, el packaging, si vendes producto de tu portfolio de productos, tu portfolio de servicios, tus mensajes publicitarios, absolutamente todo, porque todo comunica y tú tienes solo una oportunidad para causar una buena primera impresión. Tenemos un as en la manga, ¿no? Y es la cercanía. Nuestro cliente nos ve accesibles y cuando tiene un problema habla directamente con el CEO de la empresa, ¿no? No habla con una persona de un call center. Simplemente ten en cuenta que las grandes empresas se gastan una fortuna en intentar parecer cercanos y en cambio nosotros eso lo tenemos per se, ¿no? Es inherente a una pequeña empresa. Vivimos un nuevo paradigma donde lo digital favorece nuestro emprendimiento. Hoy montar una web o una app nos permite llegar a personas que pueden estar al otro lado del planeta. Hablemos del entorno en el que nos movemos, porque debemos ser conscientes de que nuestro entorno es el entorno de nuestro cliente. Lo digital ha generado un cambio de paradigma que favorece que personas como tú y yo consigamos montar un negocio.
tengamos una web y que nos conozcan desde el otro lado del planeta, ¿no? Yo tengo clientes que están en Chile, en París, en Frankfurt, y esto es muy potente. Si hubiera decidido emprender hace 20 años, me hubiera encontrado con una situación totalmente distinta. Es una grandísima ventaja, pero es tan fácil que muchas personas se han lanzado a la aventura con la sensación de que no tienen mucho que perder, pero muchos acaban perdiendo su tiempo. Porque, a ver, un momentito. Esta facilidad que nosotros hemos tenido, la han tenido todos y el mundo se ha llenado de ofertas pujando por ser escuchadas por un cliente que está cada vez más infoxicado. Lo que pretendo es que dejemos de fabular y seamos conscientes de que esa facilidad que hemos tenido la han tenido millones de personas y de que la competencia es feroz. Todos estamos cada día más anestesiados ante la marabunta de información. Recibimos miles de mensajes entre anuncios, redes sociales, emails, televisión, radio, podcast. Recordamos solo 7. Tenemos que impactar y ser una de esas marcas que recuerde. Vamos a ver todas las cuerdas que debemos afinar para que nuestra marca suene a música celestial. No me creo que un logo sea capaz de aumentar mis ventas. Y tiene razón. Un logo cualquiera no va a incidir en vuestras ventas. El branding no es solo creatividad. Para que una marca impacte necesitamos una buena estrategia detrás. De lo contrario, sería como esas misses o esos misters que tienen un físico maravilloso, pero con los que no puedes entablar una conversación, ¿vale? De lo que vamos a hablar hoy es de esa estrategia. Y esto lo voy a repetir varias veces. El branding no es un logo. Un logo es como la punta del iceberg. Para llegar a ese logo hace falta mucha investigación, conocimiento sobre el cliente, sobre el sector, sobre la competencia, los valores, tu diferenciación, misión, crear esa personalidad de marca. Un logo parece algo muy simple y debe serlo, pero el trabajo previo hasta allí es bastante complejo. No obstante, el branding, como te comentaba, es el encargado de contestar la única pregunta que todos los clientes están haciendo, y es ¿por qué te debería comprar a ti? El branding es el responsable de lo que sucede en la mente de tu consumidor cuando interacciona con tu marca. Si queremos vender, tenemos que buscar ese hueco en la mente de ese cliente para instalarnos ahí como la opción preferente. ¿Quién eres tú? ¿Quién tiene que conocerte? ¿Cómo podrán encontrarte? ¿Por qué deberían interesarse? La marca ayuda a los consumidores a elegir dentro de una inmensa cantidad de opciones disponibles. Comunican la cualidad intrínseca de vuestro producto o servicio y aseguran a vuestros clientes que han tomado la decisión adecuada. Usaremos para esto imágenes, lenguaje, tono de voz, asociaciones distintivas para que vuestros clientes se identifiquen con ellas. Si quieres vender, tienes que buscar ese hueco en la mente de tu cliente como solución preferente. Debéis dirigir esa opinión que sobre vuestra marca tiene el cliente. Y si vosotros no la dirigís, no os preocupéis porque él va a seguir teniendo una opinión. Cómo le he hecho sentir, si le considera, y si considera esta marca como dentro de esas marcas fiables a las que algún día recurrirá. Porque podéis tener una buena idea, diseñar una marca aparente, crear una web, una app, pero después tendréis que conseguir que la gente conozca esa app o esa web, que llegue. Y para eso hay que darle visibilidad. Y cuando hay que darle visibilidad tenéis que comunicar. Y para comunicar tenéis que entender qué mensajes tenéis que lanzar. Y estos mensajes se nutren de toda esta estrategia de marca, ¿no? Lo que yo os propongo es realizar ahora un trabajo sesudo de análisis de identificar cómo se desarrolla una estrategia de marca que os va a permitir diferenciaros y construir una comunicación clara, memorable y convincente. El branding es un concepto que todavía es más desconocido de lo que debiera y, como ya os he dicho, no es solo la identidad corporativa, es el diseño de tu web y todo esto, ¿no? Es el que se encarga de definir primero y provocar después lo que tus clientes deben pensar sobre tu marca. Si os olvidáis de trabajarlo por falta de recursos, de tiempo, etc., vuestros clientes van a seguir teniendo esa opinión
y luego os vais a arriesgar a que no sea la opinión adecuada y a tener que invertir recursos para encauzarla. Soy defensora del branding, porque hace que la sociedad sea mejor, beneficia a las empresas porque las ayuda a vender, beneficia a los consumidores porque todo gira en torno a ellos para satisfacer sus necesidades, para que vivan con más confort, tengan más salud y se sientan más felices. Pero me di cuenta que hay mucha confusión, ¿no?, entre lo que es branding, lo que es marketing, y os voy a lanzar aquí como unas ideas así muy sintéticas que espero que os ayuden a entender mejor. El branding es el por qué y el marketing es el cómo. El branding es a largo plazo y el marketing es a corto plazo. El branding es macro, mientras que el marketing es micro. El branding define la trayectoria, el marketing define las tácticas. El branding es la razón por la que alguien compra. El marketing es la razón por la que alguien compra la primera vez. El branding crea fidelidad, mientras que el marketing genera la respuesta. El branding es el ser, el marketing es el hacer. Revisar la estrategia de marketing, de branding, aumenta la salud de nuestro negocio y no debemos tener miedo a ponerla bajo la lupa periódicamente. Os garantizo que cuando terminemos habréis detectado algún área de mejora que os ayude a impulsar vuestro negocio. ¿Cómo tomas tus decisiones de compra? ¿Por qué eliges una marca de móvil u otra? ¿Qué te llevó a elegir el coche que tienes o acercarte a esta aceleradora de negocios y no a otra? Todas las opciones de compra que se realizan están dentro de un marco emocional que intentamos luego argumentar para introducir el componente racional. Según Martin Lindstrom, que es un gurú del marketing emocional, la mejor marca de la historia es la Iglesia Católica, sin duda, porque supo ocupar desde los inicios todos los ámbitos sensoriales de la experiencia: la luz, el color, el sonido, el olor. En palabras de Martin Lindstrom, cuanto más racional crees ser al comprar, más irracional y emocional eres. De hecho, está demostrado que el 85% de las decisiones de compra son emocionales. Lo que compramos no son productos, son emociones. Y cuando preguntas a los clientes fuera de cámara qué sienten, ellos responden que se sienten demasiado gordos o delgados, que necesitan otros amigos y por lo tanto lo que compran son soluciones. La mayoría de los productos en el mundo son lo mismo y si no lo son, desde luego lo que sí es posible es que mañana alguien los copie. La marca, esta definición me encanta, ¿no?, porque dice: la marca es importante porque es una especie de pegamento emocional que hará que te sientas unido a aquello que te hace sentir bien. En definitiva, elegimos marcas, no elegimos productos. La experiencia de compra y cómo la marca nos hace sentir es lo que nos mueve a sacar la tarjeta de crédito. Veamos cómo podéis impulsar vuestro negocio a través de la marca haciendo una revisión de 360 grados. ¿Cómo os diferenciáis de la competencia? Y lo que es más importante, ¿cómo estáis comunicando esa diferencia? Esta pregunta genera parálisis. La mayoría de las veces los clientes empiezan a hablar, a dar datos vacíos, irrelevantes para el cliente y cuesta hacerles ver que su propuesta diferencial tiene poco valor. Necesitamos diferenciarnos de manera que no solo impactemos en el cliente, sino que le demos un argumento claro para que nos elija a nosotros frente a otras alternativas. No se trata de llamar la atención a lo loco ni de ser diferentes de cualquier manera. La diferencia debe aportar valor a vuestro cliente y debe estar pensada no solo para sobresalir, que también, sino para aumentar ese valor. Esa diferencia debe ser genuina y auténtica y tiene que estar comunicada en todos los momentos que interactuemos con nuestro cliente. Si vuestro modelo de empresa es un modelo B2C y el cliente es el consumidor final, la competencia está más allá de las otras marcas que ofrecen lo mismo que vosotros. Que alguien decida invertir su dinero con un psicólogo quiere decir que dejará de invertir en un nutricionista, en un fisioterapeuta, o que ya no se comprará esos zapatos que había visto o dejará de hacer un viaje que le apetecía mucho.
Por el contrario, si decide comprarse esos zapatos que se le va de presupuesto, probablemente dejará de contratar los servicios del psicólogo hasta otro mes. Igual pasa con el modelo B2B. Si una empresa dedica sus recursos a contratar a un asesor externo que les desarrolle una estrategia de branding para relanzar su marca, es probable que pues, ponga la colaboración con un experto en diversidad porque deciden priorizar el relanzamiento de marca. Lo que quiero decir es que no solo competís con los actores de vuestro mismo sector, que la competencia es atroz. Hay miles de marcas ahí fuera que compiten por captar la atención de vuestro cliente, fidelizarlo y obtener su dinero. El branding es la diferenciación deliberada. Esta es la definición de Debbie Millman, que es una de las grandes expertas en branding a nivel mundial. Para encontrar tu diferencia necesitas conocer a tu cliente. This is the most important point in your business. Cliente, cliente, cliente. Como hablaba antes, somos pequeños, tenemos un contacto directo la mayoría de las veces con ese cliente y esto nos da la oportunidad de conocerlo de verdad, ¿no? ¿Cómo? Tenemos la escucha digital a través de las redes sociales, desde donde estamos generando constantemente conversaciones. Es importante. Tenemos la analítica digital, que nos ayuda a entender qué temas le interesan más, qué temas no le interesan en absoluto. Sabemos cómo se comporta, podemos saber cómo se comporta nuestro cliente en la web. Tenemos el email marketing, que nos da también muchísima información. Entender qué necesita, cuál es el problema que no le deja dormir por la noche, saber cómo se siente, qué estilo de vida lleva, qué es lo que no encuentra. Todo eso es muy relevante, ¿no? Es el perfil psicográfico, no quedarnos solo en un perfil demográfico de estatus, género, sino ahondar un poco más, ¿no? Ponernos en sus zapatos y entender pues esto, cuál es su sueño, cómo le podemos ayudar, cuál es el desafío al que se enfrenta. Como decía antes, tenemos a nuestro cliente muy cerca y está dispuesto a contarnos cómo está, cuáles son sus miedos, cuáles son sus anhelos, con qué redes sociales interactúa, cuál es su mayor desafío, todo. Y qué aspiraciones tiene. Porque espera, es que me he pasado, no quería llegar aquí antes, déjame un segundo, perdón. Algunas aspiraciones que tiene el cliente, y las aspiraciones es algo fundamental conocer cuanto antes, puede ser más independiente, ser percibido así por los demás, puede ser estar más relajado, vivir con menos estrés, puede ser sentirse único y ser percibido así por los otros, puede ser empezar un nuevo rol en su vida, puede ser tener mejores amistades, sentirse más estable, aumentar su popularidad, ser mejor persona. Cuando en el estudio trabajamos en la creación de una nueva marca, una de las primeras cosas que debemos entender es esta aspiración que pretende cubrir la marca. Esto nos da un marco en el que movernos y nos ayuda a definir el territorio de marca, ¿no? En el que vamos a trabajar. También es importante, además de este perfil psicográfico del cliente, entender el nivel de consciencia. Y para esto hay un libro de Eugene Schwartz que se llama Breakthrough Advertising, que habla muy bien de todo esto, ¿no? Los niveles de consciencia se refieren al grado en que tu cliente potencial conoce sus problemas, sus puntos de dolor, las posibles soluciones, conoce tu producto y cómo puedes solucionar sus problemas. De manera que puedes tener a una persona que es completamente inconsciente, que no sabe que tiene un problema, por lo tanto ni te conoce, ni conoce la solución que ofreces. Puedes tener a una persona que es consciente del problema, sabe que tiene ese problema, pero no sabe que hay soluciones a ese problema. Hay otra persona que ya es consciente de su problema, sabe que hay soluciones, pero todavía no se ha decantado por una u otra. Hay una cuarta persona que ya conoce tu producto, conoce su problema, pero no está totalmente segura de si va a solucionar lo que ella aspira, y ahí hay que trabajar sobre las objeciones, ¿no? Y luego tenemos un quinto perfil que es totalmente consciente, esa persona que tiene muchísima información de tu producto, está a punto de comprar y lo único que necesita es un último empujón. Volveremos con esto un poquito más adelante. Tenemos que intentar relacionar todo este conocimiento que hemos adquirido del cliente con la propuesta para ir sacando conclusiones. ¿Podríais añadir algo a vuestra propuesta que le facilite radicalmente la vida a vuestro cliente
y os diferencie de la competencia. Por ejemplo, la devolución de la compra, que ahora nos parece una práctica habitual, en los años 70 fue el Corte Inglés el que salió con una de sus campañas más exitosas, que fue: si no queda satisfecho, le devolvemos su dinero. Es el que cambió las reglas del juego y derribó una barrera de compra importantísima. En uno de los últimos proyectos en los que hemos trabajado, detectamos que uno de los problemas que tiene un cliente cuando entra en un psicólogo es que sabe cuándo entra pero no sabe cuándo sale. Eso genera una cierta fricción porque se siente atrapado, ¿no?, en esa relación, y al final como que se desvanece un poquito la ética y la confianza se evapora. Para evitar esto, lo que hicimos fue diseñar un sistema en el que los tiempos se optimizaban al máximo utilizando la tecnología que tenemos ahora a nuestro alcance y creando un sistema de packs con la idea de ofrecer un final al proceso, de forma que eran los clientes los que pedían continuar y evitábamos esa sensación de sentirse atrapados. El conocimiento de tu cliente te va a permitir entender qué puedes hacer de manera diferente a tu competencia para favorecer esa compra, hacerle sentir más cómodo. Pero todavía no hemos terminado con la parte de diferenciación. Ahora vamos a pasar a pensar en el sector y en tus competidores. ¿Cómo puedes aportar más valor y diferenciarte? Esta fase para mí es súper estimulante y es donde pueden suceder cosas importantes. No sé si conocéis, yo creo que si estáis aquí seguramente sí, la estrategia del océano azul, en la que me inspiro mucho a la hora de hacer este análisis previo y en la estrategia de branding que desarrollamos después. Hasta ahora pensábamos que teníamos dos opciones, ¿no? Ser los más baratos o ser premium. Para ser mejor hay que invertir más y tus costes, por supuesto, son más altos. Esta es la teoría de Porter. Pero de repente Changqing y René Morburn pusieron patas arriba la estrategia del océano, con la estrategia del océano azul, esta teoría, y se basaron en la búsqueda de la innovación en valor y pensar además en los no clientes. Bueno, esto es muy extenso y lo voy a comentar de una forma un poco de pasada para que lo entendáis. Esto se consigue primero entendiendo muy bien el sector, entendiendo muy bien a tus competidores y entendiendo muy bien tu propuesta, ¿no? Y buscando la diferenciación. Y creamos una matriz RICE muy sencilla que lo que hace es reducir y eliminar, incrementar y crear. Es decir, dentro de vuestra categoría deberéis definir aquellas variables que se dan, ¿no? Y que se dan en vuestro sector y con las que trabajan vuestros competidores. Y tenéis que detectar aquellas variables que podrías reducir, donde puedes reducir mucho la inversión o incluso llegar a eliminarlas porque vuestro cliente realmente no le aporta demasiado valor. Esto da mucho vértigo, pero la consecuencia de esto es que reduces mucho los costes de tu empresa, ¿no? Luego está la opción de incrementar y crear. Si analizas estas variables, puedes ver aquellas variables que tú puedes permitirte incrementar porque detectas que es una de las variables que tu cliente valora más. Y entonces estás innovando en valor, ¿no? Porque incluso puedes crear nuevas variables que detectas que tu cliente está pidiendo, pero la competencia no lo está ofreciendo. Os voy a poner el ejemplo del gimnasio Curves, os lo explico muy rápido. El gimnasio Curves, empezaron en Texas en los años 90 y crearon un océano azul, a pesar de entrar en un mercado súper saturado donde había pues, muchos gimnasios tradicionales y luego tenían los programas de ejercicios para hacer en casa. Y se formó la siguiente pregunta: ¿qué motiva a las mujeres a optar por los gimnasios tradicionales o por los programas para hacer en casa? Las respuestas que obtuvieron les hizo pensar que en un gimnasio con atmósfera femenina placentera podían eliminar y reducir todo aquello que no satisface la necesidad de las mujeres. Entonces, la cuestión es que los gimnasios normalmente estaban en zonas carísimas, en el centro de las ciudades, donde las mujeres que vivían en zonas residenciales no se podían permitir acercarse si eran amas de casa.
y además entraban en un gimnasio donde era mixto, eran cuotas muy caras y además tenían que ir en mallas, esto les hacía sentir incómodas. Entonces, Curves, ¿qué decidió? Decidió crear un método exclusivo en el que las mujeres en cuestión de 30 minutos hacían como una ronda de ejercicios y ya está, y se iban a casa. Se especializó exclusivamente en estas mujeres. Lo adaptó a cualquier edad y bajó los gastos generales porque situó estos gimnasios en las zonas residenciales. Además, bueno, pues creó que se situaban en círculo, de manera que durante esos 30 minutos podían charlar con otras mujeres, en fin, que era perfecto. Bueno, solo quiero deciros que es un caso de éxito brutal y que se abre un gimnasio Curves cada 5 minutos. Bueno, dicho esto, ya tenéis material para darle vueltas a lo que os puede diferenciar, ¿no? Vamos a hablar de valores de marca. ¿Cómo los habéis definido? Los valores y atributos que definen tu marca deben tener relación con el cliente ideal y a ser posible alejarse de los valores de tu competencia. Deben hablar de vosotros, deben ser genuinos y deben poder mantenerse en el tiempo. Nunca deben ser planteados sin pensar en lo que vuestro cliente demanda ni obviando lo que ocurre dentro de vuestra categoría, ¿no? No basta con elegirlos haciendo el ejercicio de introspección. Y no son un simple texto que aparece en la web, hay que demostrarlo con hechos. Además, no solo debéis definir los valores, sino que debéis crear una propuesta de valor. Os voy a poner mi caso, por ejemplo. Yo me he encontrado un mercado saturado de estudios de branding para emprendedores y detecté que la mayoría de las marcas se crean sin hacer, o sea, quiero decir que estos estudios crean marcas, hacen su trabajo sin hacer mucho hincapié en esta estrategia previa, ¿no? Se alinean mucho con tendencias y el resultado son marcas que se mimetizan con el entorno nada más nacer. Cero impacto, cero innovación. Bron se posiciona como un estudio de branding que quiere crear marcas impactantes e innovadoras, alejadas de las modas, potenciando la estrategia con grandes dosis de creatividad. Los valores y atributos que definimos fueron autenticidad, creatividad, transparencia, coherencia, hacer fácil lo difícil, empatía y diferenciación. Revisad vuestros valores y los atributos que habéis dado a vuestra marca. Es hora de darle un pequeño giro que cause un gran impacto. Ahora mismo se nos han juntado dos proyectos que podrían parecer similares. Uno es una coach y otro es una psicóloga ayurvédica, ¿no? En el primer caso nos hemos enfocado en un approach muy directo, deslenguado, alejado de enfoques demasiado sweet y sobre todo este planteamiento, como esta idea de marca, le hemos dado forma. El posicionamiento parte de esta idea de que todo está bien, de que lo que te pasa es normal, de que no estás solo y de que sueltes el drama, ¿no? Con la psicóloga ayurvédica el planteamiento ha sido hemos intentado alejarnos de todos los profesionales ayurvédicos que tienen muy poca preparación y que se basan mucho en un tema como muy espiritual. Entonces hemos intentado como aterrizar lo espiritual de lo ayurvédico en un mundo más occidental y más masculino, más asertivo, más científico. En ambos casos, la estrategia de marca se ha creado enfocándose 100% en todo el conocimiento que hemos adquirido del cliente. Aquí tenéis este link que os dejo, que os podéis descargar un workbook muy útil para desarrollar estratégicamente vuestros valores de marca. Yo no sé si luego, Ana, en el chat lo podemos enviar o para que lo tengáis. Yo os lo paso ahora y a los que nos ven luego en nuestro canal de YouTube lo dejo en el enlace en la descripción, ¿vale? Genial. Vale, bueno, pues aquí como veis, simplemente, y lo vais a ver luego en el cuaderno, yo os animo a que hagáis estos círculos y metáis aquí dentro del círculo azul los valores y los atributos de la categoría, los valores y atributos que tiene la competencia y los valores y atributos de vuestra marca. Y solo los que estén entre los que aparecen los que coincidan o los que coincidan con los atributos de la categoría y los atributos de tu marca son los que necesitáis potenciar. ¿Qué más? No te quedes en enumerar
los valores. No, perdón, estamos aquí en lo funcional y lo emocional. Encuentra el equilibrio. En función del sector, los valores emocionales y los atributos funcionales podrán estar más o menos equilibrados. Tenéis que definir ese equilibrio. Una vez más deberás valorar qué necesita el cliente y qué está pasando en vuestra categoría, ¿no? Hay un sector como el bancario no premium que se basaba en atributos funcionales principalmente, ¿no? Hasta que ya empezaron a llegar marcas de bancos más jóvenes que potenciaron mucho los valores emocionales. Lo que os diferencia debe estar claramente comunicado. Y no os olvidéis de los touch points. Bueno, esto lo vamos a ir hablando luego porque es importante que esto aparezca en todos vuestros, o sea, que sea como un faro, ¿no? A la hora de escribir cualquier comunicación. Una vez que tenéis estos valores, no nos debemos quedar en definirlos y ya está, sino tenemos que intentar redactar una propuesta de valor. Os he puesto aquí la propuesta de valor de IKEA porque yo creo que es muy didáctica y os podéis de alguna manera entender un poco la esencia, ¿no? de este ejercicio. Esto es lo que dice la propuesta de valor de IKEA. Tú ves las cosas de manera distinta, nosotros también. Consideramos que todo el mundo tiene algo valioso que ofrecer. Somos un grupo diverso de personas honestas y realistas a las que nos encantan los productos de decoración del hogar. Venimos de distintas partes del mundo con la visión de inspirar y ayudar a las personas para que vivan de manera más sostenible y saludable. Nuestro trabajo se basa en la unidad y el entusiasmo. Trabajamos duro, pero nos divertimos haciéndolo. Juntos construimos un entorno diverso, inclusivo, abierto y honesto y buscamos constantemente a personas que compartan nuestros valores y actitud positiva. Nos guiamos por la visión de IKEA de crear un mejor día a día para la mayoría de las personas, para nuestros clientes, proveedores, colaboradores y colaboradoras. Consideramos que todo el mundo tiene algo valioso que ofrecer y nos esforzamos por reflejar nuestros valores en nuestra forma de trabajar. Si pensáis que esta es la propuesta de valor de una empresa que al final lo que vende son muebles que tú montas en casa, os dais cuenta de toda la emocionalidad que se le añade, ¿no? ¿Qué quiere decir que tú te haces tus propios muebles? ¿Qué quiere decir que venden diseño democrático, ¿no? ¿Qué implica eso para el cliente? ¿En qué se traduce para el cliente? Y se enfocan en eso, ¿no? En lo que el cliente consigue y cómo les hace sentir. Todo esto, si os dais cuenta, está en toda la experiencia de compra de IKEA desde el momento cero. Al final, los valores que tiene IKEA son precios ajustados, un diseño atractivo, ingeniería inversa, porque definen primero el precio y después lo fabrican de forma que se ajuste a esta tarifa que han fijado, transforman los problemas en soluciones, comprar muebles dejó de ser una inversión para las siguientes 2 décadas, reducen los costes con proveedores que son muy poco conocidos en el sector. Vale, ahora lo que vamos a pasar, ¿no? Ya hemos hablado de los valores, hemos hablado de la propuesta de valor, hemos hablado del cliente, vamos a pasar a cómo aterrizar todo lo que hayamos ido, las conclusiones a las que hayamos llegado, ¿no? Cómo aterrizarlas en una identidad y cuáles son todos esos recursos de los que nos vamos a servir para transmitir estos valores y esta propuesta de valor. El nombre, que es lo primero, ¿no? El nombre, os debéis preguntar, ¿es corto el nombre que habéis elegido? ¿Es memorable? ¿Es fácil de pronunciar? ¿Resulta atractivo? El nombre debe ayudaros estratégicamente a generar un recuerdo en vuestra audiencia. El nombre importa, es lo primero que la gente escucha y cuando tienen que buscarte en internet o dentro de una red social es muy, muy importante que lo recuerden. El nombre en marcas personales es donde detecto mayor problema porque hay nombres que son como demasiado comunes y cuesta mucho esfuerzo dotarlos de contenido. Cuando es marca personal siempre animo a mis clientes a darle algún giro para hacerlo más sonoro y memorable y quitarnos prejuicios y miedos, ¿no? Yo tuve un caso de una coach que se llamaba Nachi Charro a la que recomendé que se enfocara en la comunidad de expatriados
y su nombre, aunque era sonoro, podía tener algunas connotaciones no deseables. Entonces, después de dar unas vueltas, lo acortamos a Anachi, que tenía mucho sentido luego con toda la idea de marca y demás, y resultaba mucho más corto y más memorable para su audiencia. No nos quedamos solo en el nombre, después tenemos el tagline, que es esa frase corta que acompaña siempre al nombre y que aporta mucho valor y complementa a la información que nos da el nombre, porque acordaros que os he dicho al principio que siendo pequeños, cada pequeña acción, cada pequeña decisión suma y que tenemos que aprovechar cada momento o cada pequeño detalle para comunicar y para ser recordados. Entonces, en el tema del tagline, si tienes una marca personal, daos cuenta que la marca personal pues, no ayuda a entender a qué te dedicas y el tagline pues, sitúa, ¿no? En ese sentido. Pero ocurre igualmente con cualquier tipo de marca comercial. Os pongo un ejemplo como taglines que hemos creado como para Adit, que era una consultora que el tagline era sumamos rentabilidad a tu empresa. Para Dulaitap creamos enciende tu identidad. Para B con V creando joyas que sueño. Para Nachi coaching para expatriados. Hay veces que el tagline debe ser muy descriptivo porque lo que se trata realmente es de comunicar, ¿no? de situar al cliente y de lanzarle que vea claramente con las menos palabras posibles, con el menos esfuerzo posible qué hacemos y si nos necesita, ¿no? Si estamos ahí para ellos. Vamos a hablar de los colores de marca. Esto lo paso en una sola slide, pero es súper importante. Por eso también os dejo un workbook, porque el color realmente tiene un impacto brutal en las marcas. Ayudan a potenciar el reconocimiento, genera emociones en cuestión de segundos y es el responsable de muchas decisiones de compra. Sed estratégicos también en esto, ayudaos de la psicología del color. Tratad de elegir colores que no hayan sido elegidos ya por vuestra competencia. No hay reglas fijas en esto, pero yo suelo partir de una paleta de 3 colores principales, y 3 colores secundarios y luego elijo uno color, que es como el color acento, ¿no? Que doy en pequeñas dosis. Esto es de partida. Realmente, como os digo, no hay reglas. Aseguraos de tener una paleta de colores secundarios con algún tono neutro porque ayuda mucho a la hora de construir luego todo lo que puede ser, está dentro del branding colateral, como puede ser la web, el packaging si es necesario, etcétera. Hay marcas que tienen muy poca variedad de colores o ninguna, como 20, que tiene apenas color, y otras que son súper coloristas, ¿no? Como M&M's. Repito que no debes seguir más reglas que asegurarte que no te pareces a ninguna de los colores que están alineados con vuestra competencia y que el color o los colores que elegís de alguna manera reflejan estos valores que queréis transmitir y transmiten las emociones que habéis decidido que vuestro cliente experimente. El color, como os digo, es un buen articulador también para luego trabajar una arquitectura de marca si es necesario. Como cada vez además somos más globales, es importante siempre tener en cuenta otras culturas, pues si en algún momento trabajáis con otros países, pues que los colores que hayáis elegido no simbolicen cosas que no nos conviene. Luego tenemos el tema de las tipografías. Es importante que elijáis 2 o 3 y que no hagáis una elección caprichosa y que huyáis de las modas. Sobre todo en lo que es en la marca, tratamos de ser lo más no sé cómo deciros, tiene que ser una tipografía que funcione bien, pero que no sea muy utilizada para que se pueda alinear, ¿no? con vosotros, para que sea reconocible dentro de vuestra identidad de marca. Y luego, por otro lado, tiene que ser largoplacista, es decir, no puede ser que elijas una tipografía para tu marca que te tiene que acompañar muchos años y que dentro de 5 años, pues resultado de 3 años,
pues te hayas cansado o la estés viendo por todas partes, porque entonces hay que ser un poco cauto, ¿no?, con esta elección. Y pues como os digo, es bueno que tengáis 2 o 3 y que utilicéis una muy legible para lo que son textos, que hagáis una buena jerarquía de mensajes y que tengáis eso bien controlado y seáis constantes con esta coherencia gráfica a lo largo de toda vuestra comunicación. Las tipografías con serifas son más elegantes y más clásicas, las de palo seco son más modernas, la mayúscula denota más autoridad, mientras que la minúscula resulta más cercana, y las formas redondas pues transmiten más amabilidad, son más dulces, ¿no? Otra cosa también, que esto no es realmente un dogma, ¿no?, pero yo trato de reservar la tipografía que he utilizado para la marca para que no compita en importancia con el resto de la comunicación. ¿Qué imágenes utilizáis? ¿Qué estilo tienen? ¿Se puede saber si son vuestras, si le quitáis el logo? Intentad no improvisar, es decir, definir, hacer una selección de imágenes, definir cuál es el estilo, tened claro cuál es el territorio de marca en el que os vais a posicionar y tened unas guías, ¿no? Si son imágenes con fondo blanco, si no lo son, si la gente aparece siempre sonriendo, si no, qué enfoque tiene, qué encuadre, y sed muy constantes sin miedo a resultar repetitivos. El tema de la experiencia, afortunadamente cada vez se conoce más, ¿no?, este enfoque. Tenemos que tener muy claro cómo es la experiencia que vive nuestro cliente cuando interacciona con la marca y qué estamos transmitiendo, ¿no? Somos coherentes en todos estos mensajes, en todos los touch points, cómo nos mostramos antes de la compra, cómo nos mostramos en el proceso de compra, cómo nos mostramos en la fase postventa. Es importante que seamos muy conscientes del viaje que experimenta nuestro cliente con la marca, y fijaos cómo vive esa experiencia, cómo lo ve en redes, qué emails está recibiendo, cómo solucionáis las quejas, cómo es el onboarding, cómo continúa vuestra relación una vez finalizada la compra. Todo eso tiene que estar lo más acotado posible, porque daos cuenta que vais a crecer, vuestro equipo va a crecer, va a entrar más gente, y cuanto más acotado esté todo, más fácil os va a resultar mantener esa coherencia y que no se os diluya, ¿no?, la percepción de marca. Revisad mensajes. El tema de los mensajes, storytelling, los tonos, es fundamental también. Es muy fácil que podéis decir lo mismo con un lenguaje más personal, que resuene en el cliente y que resulte más genuino, ¿no? Acordaos de la importancia de ser auténticos y de ser genuinos. No olvidéis cómo es vuestra marca, cómo es vuestra personalidad de marca, la personalidad que habéis definido, y cómo queréis que vuestro cliente se sienta cada vez que interaccione con vuestra marca. Como decíamos antes, las pequeñas marcas todo es más fácil y tenéis como mucho feedback permanente con vuestro cliente que no debéis obviar. Y nada, llegamos al final. Con todo esto creo que os he dado pautas y recursos para que podáis impulsar vuestro negocio, sobre todo. El branding puede ser un gran aliado en vuestras ventas y os puede aportar muchísima claridad empresarial y facilitaros mucho la vida. Nada más, podéis encontrar en brond.es. Mi mail, si queréis comentar cualquier cosa, es estudio@brond.es. En Instagram soy @brond.es y aquí os dejo también el link a LinkedIn. Gracias por escucharme. Bueno, Mónica, muchas gracias por esta presentación. Ha sido clavada el tiempo, así que también gracias por también cuadrar eso. Yo he puesto por el grupo, si alguien tiene alguna duda, podéis levantar la mano, hay un iconito ahí abajo que levantéis la mano y os voy dando paso, o podéis escribir por el chat.
Yo creo que lo has dejado todo muy claro. Recordaros, bueno, la semana que viene tendremos una parte 2, ¿no? de este webinar. También vendrá Mónica a hablarnos también de branding, ¿no? Yo creo que es muy interesante lo que comentas, ¿no? De decir, hay que ser coherentes con todo lo que hace una marca. Y yo aquí quería hacer una reflexión, ¿no? Ya aprovecho y yo tomo la primera pregunta y es, oye, Mónica, ¿qué pasa cuando te equivocas, ¿no? En el branding de tu marca? Porque nosotros se lo decimos muchas veces al emprendedor, hay que pivotar. Y como buen emprendedor que pivota, hay veces que lo que empieza hoy siendo un negocio dedicado a un sector, a lo mejor mañana cambia y entonces el naming, bueno, tienes que hacer el famoso rebranding, ¿no? ¿Qué pasa cuando tienes que hacer un rebranding? Porque yo creo que a veces da miedo. Me gustaría que nos dieras breve, ya sé que esto te puede dar para mucho otro webinar entero, pero ¿qué opinas sobre este tema? Yo creo que es un punto interesante para aclarar a los emprendedores. Sí, yo no, creo que no sé si lo he dicho a lo largo de la presentación, pero es fundamental también que entendamos que somos pequeños y todas las ventajas que ser pequeño conlleva, ¿no? No es lo mismo que BBVA tenga que hacer un rebranding a que lo tengamos que hacer nosotros. Es decir, aunque a veces todo parezca como, guau, ¿cómo voy a cambiar, ¿no? Y mi comunidad y no me van a conocer. Bueno, creo que estamos en la fase de cometer errores, que no pasa nada, equivocarnos y es el momento ahora, ¿no? Antes de que las empresas como que se vayan cada vez haciendo más grandes y se compliquen, pero siendo pequeños no pasa nada. Sí, hay muchos motivos por los que puede ser muy recomendable un rebranding y cuando eso sucede es que no puedes obviarlo, ¿no? Si lo alargas, al final estás como alargando una letanía, ¿no? Es que no tiene sentido. Hay veces que si detectas, por ejemplo, que tu nombre no está funcionando, pues es hora de valorarlo y de hacer un cambio de nombre y aprovechar además ese cambio de nombre para hacer un relanzamiento de la marca, ¿no? Y un nuevo discurso que explique qué te lleva, ¿no? A cambiar ese nombre y que siempre tiene que haber, o sea, entiendo que nadie va a hacer un rebranding de manera caprichosa, siempre tiene que haber una buena razón detrás que lo sustente. Sí, sí, muy, muy claro. Es que es un punto que yo sí que veo que puede generar, ¿no? Porque alguna controversia, porque al principio, claro, pues lanzas y dices, soy pequeñito, muy bien, pero bueno, con todo el esfuerzo que cuesta pues tener tus primeros clientes que te conocen, primeras métricas, quería que, oye, que nos aclararas ese punto. Yo creo que muy bien aclarado. Pues como os comentaba, veo que no hay preguntas por el chat. Laura nos dice que lo has dejado todo claro, clarinete, así que me alegro. La semana que viene tenemos un nuevo webinar, mañana mandaremos la convocatoria. Esta vez Sí. vuelve a venir Mónica para hablarnos un poco más sobre la web, ¿no? Así que a todos los que estáis todavía con MVP o que ya lo habéis hecho y tenéis ahí, queréis aprender algunos tips sobre cómo revitalizar tu negocio, y tocando ya más parte de la web, ¿no? Que bueno, es una parte del branding también muy importante. Apuntaos ahí porque yo creo que también va a ser muy interesante. También os digo, esto queda grabado, lo subimos a nuestro canal si lo queréis rever. Yo los links los he pasado. También los dejaré en la descripción. Cualquier pregunta que tengáis, tenéis los datos de Mónica, pero también me podéis contactar a mí para lo que sea y yo os pongo en contacto con ella. Así que, oye, Mónica, muchísimas gracias por cedernos este ratito, ¿no? Y estos tips que yo creo que, oye, cada persona que se haya apuntado lo va a agradecer un montón. Bueno, yo no lo he dicho, pero muchas gracias Ana por darme la oportunidad de hablar de branding, que yo es que, vamos, estoy súper encantada de hacerlo. Creo que es no sé, una parte bastante desconocida, todo el mundo sabe lo que es marketing, pero el branding, curiosamente, incluso CEOs de empresas importantes a veces como que no tienen del todo claro lo que hay todo lo que hay detrás del branding y es fundamental, sobre todo los pequeños, aunque a veces parece como que soy pequeño, es para los grandes, que va. O sea, el pequeño es el que más estrategia necesita para poder ser lo más, optimizar, ¿no? Todo su esfuerzo. Bueno, veo Así que que tengo gracias. justo ya, he dicho que me iba, pero si me dejas dos preguntas, que veo que hay dos manos levantadas. Claro. Vale, Gloria, ahora te doy paso, porque veo que Diana nos pregunta, bueno, te pregunta,
que, bueno, has hablado de branding, pero claro, ¿por qué Brond? ¿Por qué el nombre de Brond? Bueno, Brond viene porque cuando me hice freelance, yo utilizaba la O de Mónica con el acento, utilizaba la O de Mónica con el acento normal, ¿no? Y entonces cuando decidí montar el estudio, a mí no me interesó salir con mi nombre de marca porque yo me llamo Mónica Sánchez, era demasiado normal, iba a costar mucho meterle contenido a ese nombre. Además, metías Mónica Sánchez y te aparecía una italiana, una actriz pornográfica, o sea que era un horror. Entonces, busqué un nombre, Brond viene de brand, que es marca, y le metí el nombre la O, que era mi símbolo, y hice el acento circunflejo porque era como bueno, simbolizaba un poco pues que ya no estaba sola, que hacíamos como la casita, ¿no? El tejado. Bueno, y viene de ahí. Muy chulo, ¿eh? Muy, muy chulo. Bueno, Gloria, veo que tienes la mano levantada. Te voy a dar permiso para que hables. Ya te he activado, solo te tienes que activar el micrófono y puedes hacerle tú la pregunta si quieres. No te escuchamos. Tienes el micro desactivado. Ya. Ahora. Hola. Hola, Gloria. Oye, para un negocio de arte en casa, de handmade, Ajá. ¿cómo posesionas el branding? ¿Cómo posicionas el branding? Bueno, pues es que es una pregunta que habría que haber muchos factores, ¿no? Pero bueno, pues como has visto en la presentación, es importante que valores qué es lo que tú haces, en qué se diferencia de la competencia y fundamentalmente encontrar esa diferencia, ¿no? Hay muchas personas que hacen un trabajo de handmade en casa, pero todos tenemos algo que nos hace de alguna manera únicos, ¿no? Puede ser el qué, puede ser el cómo, puede ser el por qué. O sea, es encontrar, ¿no? A veces realmente lo que puede haber de diferente con el resto de tu competencia es un 10% de todo, ¿no? Lo que tienes que intentar es que ese 10%, que es algo pequeñito en lo que tú te diferencias, agrandarlo, ¿no? Y que ese 10% realmente cobre importancia y ponerlo en valor para, pues eso, pues para diferenciarte y para obtener más repercusión. Luego te va a permitir eso también construir toda una comunicación en base a esa diferencia y luego es muy importante que sepas quién es tu cliente, qué busca cuando compra uno de tus productos y bueno, pues tienes ahora mismo el altavoz de las redes sociales que te pueden ayudar muchísimo a dar a conocer tu producto. Gloria, no sé si te he contestado, es que la pregunta es muy amplia. Sí, yo creo que sí. Al final lo importante también es buscar en qué eres bueno y diferenciarte del resto. Lo has estado repitiendo a lo largo de toda la presentación y yo creo que eso también es la clave, ¿no? Hacerse notar. Tú lo has dicho, ¿no? Ha habido un momento que has dicho una métrica interesante que yo no la conocía, que recibes mucha información, pero ¿con cuántas cosas te quedas? Con 7, ¿no? ¿Has sido? Sí, 7. Interesante. Al final tienes que no tenemos, el ser humano no tiene capacidad para más. Entonces, el problema que tenemos ahora, que es cada vez más grande, es que no paramos de recibir información. O sea, tú date cuenta que antes era la tele, pero es que ahora es el móvil, el podcast, el email. ¿Cuántos emails recibimos al cabo del día? O sea, es que estamos totalmente... Y eso lo que hace nuestro cerebro es como que no hace caso, o sea, selecciona solo aquellas cosas como que de repente detecta que le interesan y el resto las anula. Sí, muy interesante. A mí me ha encantado. Me quedo con esa métrica, pero yo creo que es un buen momento, ¿no? Para recapacitar si tú le das la información suficiente o el motivo suficiente al usuario para que recuerde tu marca, tu nombre o lo que quieras que recuerde de ti. Así que... Déjame decir una cosa que ¿Claro? no le he dicho, perdona, y que creo que también es muy importante. No la digo porque ya me parece como tan obvia, pero es fundamental, la comunicación es cada vez más cliente-céntrica, ¿no? Entonces es fundamental que a la hora de preparar esa comunicación, de lanzar esos mensajes, nos centremos en qué es aquello que el cliente, cuál es el beneficio último, ¿no? Fijaos en cómo hace la comunicación las marcas de perfumes, ¿no? Una marca de perfume no te habla de que vas a oler bien,
Una marca de perfume te habla de sexo, te habla de amor, te habla de seducción, nunca te habla de olor, ¿vale? O sea, hay que entender cuál es el beneficio último que hay al final y hablar de eso al cliente, ¿no? Y llegar a hablar de las aspiraciones del cliente. Sí, un buen punto, ¿eh? Menos mal que lo has dicho porque me parece una reflexión bastante chula y buena para terminar el webinar, Mónica. Muchísimas gracias por venir. Bueno, gracias a ti, Por Ana. asistir. Te veo la semana que viene, que ya que te Genial. consigo ahí captar, ya no te suelto. Yo creo que lo van a agradecer todos nuestros emprendedores. Así que nada, que paséis buena tarde, Mónica. Te veo la semana que viene. Venga, fenomenal, igualmente. Gracias, Ana. Adiós, un saludo. Adiós, gracias a todos. Gracias.